2.8 sobre saturación. Siguiente. La sobresaturación es el efecto de saturar una solución. Una solución saturada es aquella solución que ha disuelto mayor cantidad de soluto del que podía disolver en el equilibrio de la saturación. Cuando realizamos una saturación de una disolución, suele disminuir la temperatura de la solución o existe una evaporación de la disolución. Ya en un estado de reposo, verificamos que no exista sólido. Si no existe sólido, entonces entendemos que no existe tampoco precipitación. Y de esta forma tenemos una solución sobresaturada. Cambio, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se sobresatura una solución. De este lado podemos observar cómo tenemos una solución insaturada, saturada y sobresaturada según la intensidad de color. En este experimento nos indica que tenemos que agregar a un recipiente 100 gramos de agua con 39 gramos de cloruro de sodio, sal, la cual lo agitamos. Posteriormente se lo calienta a 100 grados, donde la sal se disuelve. Se la deja enfriar y llegando ya a los 20 grados podemos decir que tenemos una solución sobresaturada. Yo personalmente he realizado el experimento, licenciada, y a un principio sí le eché la sal al recipiente y el agua se volvió lechosa, ¿no? Y gran parte de la sal estaba en el fondo del recipiente. Posteriormente la llevé a calentar y se cristalinizó, ¿no? El agua. Y cuando ya la dejé enfriar, se pudo observar que había partículas en suspensión, ¿no? Tenía un color un poco amarillento, parecía tipo caldo más o menos, ¿no? Cambio de diapositiva, por favor. La sobresaturación de un gas en la solución. En este caso, la sobresaturación ocurre en el seno mismo de la solución, que sería el agua, ¿no? Cuando estas plantas realizan el proceso de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis es un proceso químico cuando las plantas se exponen a la luz del sol. Este proceso químico es una combinación de carbón y agua que despide oxígeno. Este oxígeno se difunde hacia la superficie del agua, lo cual después tiende a salir hacia la atmósfera. Este oxígeno en el agua genera presiones parciales, lo cual deja en un estado de saturación permanente esta solución, ¿no? Esto siempre debido a que las plantas sigan realizando la fotosíntesis durante el día. Cambio de diapositiva, por favor. Algunas investigaciones sobre las características que hice de las soluciones sobresaturadas, ¿no? Es uno que se puede existir en una sola fase del componente o la solución. Como ya habíamos visto, en una solución acuosa, en una solución gaseosa o en una mezcla de acuosa gaseosa, ¿no? Como ya habíamos visto. Pero también existe esta sobresaturación dejando soluciones inestables. Según a las propiedades físicas de su solubilidad, de su densidad y su viscosidad, ¿no? Estas dependen de las variables de estado, de temperatura, de concentración y de presión. Como por ejemplo, puede ser estos caramelos, donde a altas temperaturas tienen una solubilidad más ligera, ¿no? Y mediante se le agrega presión y se le agrega una alta concentración de azúcar, se va formando este tipo de caramelos y se van endureciendo, ¿no? Lo mismo ocurre con las jaleas y las mieles, ¿no? Que a alta temperatura tienen una mayor viscosidad y mediante se va reduciendo su temperatura, esta viscosidad también se disminuye, ¿no? Y se va endureciendo. Eso ha sido toda mi investigación
Oh, gracias, licenciada, gracias por su atención. Primero tengo que mencionarle que sus diapositivas o sus esquemas en realidad no son conceptos, no son mapas conceptuales, ¿no es así? Es un esquemita. Es así como tenemos que elaborar las diapositivas. ¿Alguien me entendió bien? Me dijo, ¿es una sola palabra o dos palabras, tamaño de letra, mayúsculas, para que podamos claramente visualizar, como quiera que ya estamos con tendencia a volver cuando expongan en la universidad, cuando salen a exponer y cuando se proyecta, muchas veces no logramos ver. Por eso decía, el fondo también es importante. Si van a poner un fondo negro en la universidad, cuando se proyecta en la pizarra no vamos a poder ver, etc. Entonces, es así como se quiere una diapositiva. Por supuesto, acá hay algo importante. El que lo está exponiendo lo tiene que dominar el tema. Lo tiene que dominar el tema. ¿Ya? No es mucho lo que tiene que hablar, en este caso, el estudiante sobre qué significa una sobresaturación. Creo que sí, lo ha hecho bien. Y además también dice que él lo ha podido realizar en su casa. Yo le quería preguntar, a ver, me lo puede poner la segunda o la tercera diapositiva donde está la preparación acá, ¿no? Usted ha dicho que ha preparado una solución que inicialmente le daba el aspecto del lechoso y que en la base había soluto, ¿no es así? Depositado. Sí, sí, listen. Yo le pregunto, ¿qué es lo que ha disuelto? ¿Cloruro de sodio? Sí, es sal. ¿Y por qué no desapareció todo el cloruro de sodio? ¿Por qué? Es mi pregunta. ¿Por qué había un depósito del soluto? Por el efecto de la temperatura, lógicamente la sal no estaba todavía, no estaba con todas las moléculas de agua, eh, ¿cómo se les dice? No es que no estaba, ¿acaso las moléculas de agua entran? No. A ver, en su razonamiento lógico, una parte se disolvió y la otra parte no, ¿no ve? Porque se depositó. Sí, 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 dicen. Ahí hablamos de un solo concepto. Sí. Ahí me voy. ¿Por qué una parte se disolvió y la otra parte no? Si alguien puede corroborar. Sí, Stephanie. Realmente, ¿por qué no se disuelve completamente la sal cuando añadimos demasiado elemento? Es porque nuestro disolvente ya se encuentra saturado de la solución. Pero él no ha hecho eso. Diego no ha sobresaturado. Entonces la temperatura a la que se ha añadido el elemento no era suficiente para disolver la sal. No, tampoco no es esa la respuesta. Cuando ustedes agarran una sal y disuelven, ¿en algún momento se han puesto a pensar en algunas características de la sal? ¿Para que no se disuelva, para que se disuelva todo? De hecho, tengo que pensar que el cloruro de sodio es la sal que más se disuelve en la naturaleza. Es muy soluble. En agua fría, en agua caliente, todo se disuelve. Y ahora mi pregunta, porque él me ha dicho, primero que ha tomado un aspecto lechoso, ¿no es así? Sí, dicen. Ese es un antecedente que le permite analizar y decir, es esta la razón por la cual se vuelve lechoso. Segundo, que de paso ha agitado, Diego. Sí, sí, he agitado. Ve, ha agitado, igual ha habido depósito.
Sí. Igual se ha depositado. Aquí entra un tema muy importante cuando hablamos de las sales. Y ustedes han llevado suelos. Cuando llevamos suelos, ¿de qué se habla cuando se está haciendo un suelo o qué es un estudio de suelos, del componente del suelo? ¿No creen que es el porcentaje de pureza? ¿La pureza de ese mineral? Sí, puede ser variable. No, no puede ser, es así. Es que la sal que usted tiene no es 100% puro. Tiene o contiene impurezas. Y las impurezas no se van a disolver. El cloruro de sodio se ha disuelto y las impurezas no se van a disolver. Tienen que también pensar que en la naturaleza existen sales solubles y sales insolubles. Ese es el capítulo 3. Ahí están las condiciones y los factores que van a permitir a las sales que no se pueden disolver, pero al final toditas se disuelven. Porque tenemos condiciones que influyen en la solubilidad de las sales que son insolubles. Por eso dice, la química del agua resulta ser bien complejo. ¿Por qué? Porque el agua encuentra en su camino sales solubles y sales que no son solubles. Y que en la naturaleza van a ocurrir los fenómenos que involucran procesos y que al final solubilizan aquellas que no son solubles. Y estamos hablando de un segundo factor llamado ataque químico. Sufren una transformación química las sales. Entonces, está también en función de la pureza de la sal para que se disuelva o no se disuelva. El que le haya dado una coloración, un aspecto turbio, también está en función de la pureza de la sal. También. Ese es. ¿Ya? A ver, solo dos condiciones tiene que variar para que se lleve a cabo la sobresaturación. ¿Cuáles son esas dos condiciones? O sea, está hablando usted, para sobresaturar, usted está diciendo hay que agregarle hay un límite del soluto, de la cantidad de soluto que le debe agregar a un disolvente y que la capacidad del disolvente, como decía Stephanie, sea la adecuada para que se disuelva. El momento en que ya no se disuelve, eso quiere decir que la capacidad del disolvente no es la adecuada para que se pueda disolver y queda sobresaturada la sal. Porque también podríamos hablar de sobresaturación cuando ya toda la sal se ha disuelto, ¿no es así? Y el volumen de agua o la capacidad del disolvente ha sido adecuada. También podemos hablar de ese caso. Estaríamos en una solución saturada o sobresaturada, pero también pensaríamos que estamos en una solución diluida. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Bueno, una de las condiciones es que no exista precipitación. No, condición es otra cosa. Precipitación sobresaturada. A ver, en su diapositiva está, en su segundo gráfico. ¿Qué hace primero, qué hace segundo, qué hace después? No me lo cambie. Ahí está. Una de las condiciones, una de las respuestas está ahí. Disculpe, otra vez la pregunta, por favor. No, estoy preguntando las dos condiciones para que pueda ocurrir una sobresaturación. Una sobresaturación. Para que ocurra una sobresaturación. Tiene que estar tiene que existir una saturación mayor a del equilibrio de la saturación. Tiene que existir una saturación mayor al equilibrio de la saturación. ¿Uno? No estoy entendiendo eso.
No entiendo lo que me quiere decir, Diego. O, bueno, este, tiene que existir un disolvente dispersante y un soluto disperso. No, pero esos son pues los componentes de una solución. A ver, Diego, en su gráfica está preparando 39 gramos de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Y dice ahí arriba, dice temperatura B. Esa es una condición. La temperatura, la presión son condiciones, Diego. Sí. Y acá dice 20 grados centígrados. Acá dice 100 grados centígrados. Y acá Sí. hay un fenómeno que ha ocurrido, que ha pasado de 100 a 20. ¿Para qué usted ha disminuido esa temperatura? Para que toda la solución encuentre espacios en medio del soluto. No sé. Aquí, miren cómo dice aquí, dejar enfriar. Entonces, una de las condiciones precisamente es eso. Disminuir la temperatura de la solución saturada. Sí, para lograr la solución saturada se ha hecho un proceso físico. No, nada. Yo como le estoy hablando, ¿qué condición? Simplemente es disminuir la temperatura. Disminuir la temperatura es una de las condiciones para cuando usted quiera sobresaturar la solución y de manera lenta. Hay que enfriar de manera lenta y por eso dice acá, dejar enfriar. Yo le pregunto, este esquemita, ¿cómo me interpreta este esquemita? Pero ¿por qué estoy bajando la temperatura? Si he subido hasta 100 y he preparado la sal, se disuelve a los 100 grados centígrados y ahora dice dejar enfriar. Hay que dejar enfriar lentamente. Sí. Estoy diciendo, ¿cómo se prepara una solución sobresaturada? Para preparar una solución sobresaturada, eso es lo que quiero que entienda. Tengo que enfriar lentamente. Sí. Lentamente. Eso quiere decir disminuir la temperatura. Y aquí está, de 100 grados centígrados ha disminuido a 20 grados centígrados. Y dice dejar enfriar de manera lenta. Es importante eso. Sí. Es una de las condiciones. Y la otra es, ¿cuál? Para que pueda prepararse una solución sobresaturada. Dejar enfriar. Después la otra es que se encuentre en reposo. No. La evaporación. Hay que evaporar. Son esas dos las condiciones cuando uno quiere preparar una solución sobresaturada. ¿Y cuándo voy a saber de que la solución está sobresaturada? ¿Cuándo es que voy a saber que la solución está sobresaturada, Diego? Cuando haya alcanzado su temperatura normal. Y ya, digamos, dejo enfriar lentamente hasta llegar a temperatura ambiente. ¿Y qué observo ahí? La suspensión de partículas en ¿Y medio cómo de... observa la suspensión? Si estoy hablando de sobresaturación, Diego. ¿Qué observo ahí, Diego? Que no hay precipitado. Ah, sí, que no existe precipitado. Entonces, Diego, esas cositas son importantes, esos tres aspectos. Las dos condiciones, enfriar lentamente, eso significa disminuir la temperatura de una solución saturada, evaporar, lógicamente estoy diciendo enfriar hasta temperatura ambiente, y estoy hablando de 20 grados centígrados, y 20 grados centígrados es temperatura ambiente. Sí. ¿No ve? ¿Qué observo en este vaso? No existe precipitado, no hay presencia de precipitado. Precipitado es así como está viendo acá. Sí, lo que ha visto en la laguna. Sí. Ese es precipitado. Y lo mismo acá, puede formarse precipitado, pero acá no hay presencia de precipitado. Fíjese, hemos enfriado lentamente, hemos disminuido hasta temperatura ambiente, se ha evaporado el agua, otra condición, y hemos observado que no hay presencia de precipitado. Por lo tanto, estoy en una solución sobresaturada. Sí, Lisa. Esas son las tres. Ahora,
Porque cuando se forma en el seno del agua el oxígeno, gracias a la fotosíntesis, se produce oxígeno. ¿No ves? Se produce oxígeno. Sí, licenciado. ¿Por qué tiende a salir a la superficie? Porque, ¿Gracias a qué tiende a salir a la superficie? porque está como un gas, Lice. Es una molécula de gas. No, pues es que hay una razón para que una vez que se ha producido, empieza a difundirse y llegar a la superficie del agua. ¿Por qué? Porque se encuentra en un estado de sobresaturación. Listo, esa es la razón. Porque ya se ha sobresaturado, pues. Sí, sí. Y cuando se ha sobresaturado, entonces las moléculas de agua empiezan a difundirse. La difusión es la interposición, en este caso de gas, entre las moléculas de agua y llegan a la superficie para poder escaparse. Sí. Porque ya la solución en ese entorno está sobresaturado. Listo, gracias. Ya, está bien, Lisa. Yo me he confundido. ¿La saturación no era cuando no se deposita ningún elemento? No. ¿Y cuál es la diferencia entre elemento saturado y sobresaturado? No hay elemento. Cuando dice elemento, ¿a qué se refiere? Cuando disolvemos, cuando tenemos una solución saturada y sobresaturada, ¿cuál es su diferencia? Porque yo pensé que sobresaturada se refería cuando ya hay deposición y saturada cuando ya esté en el límite. No, cuidado. No, cuidado. Otra cosa es precipitado, Stephanie. Sí. Otra cosa es precipitado. Saturado, cuando prepara una solución saturada, significa que hay más soluto que disolvente. Más soluto que disolvente. Y cuando habla de sobresaturación, es cuando cuando preparamos, a partir de una solución saturada, estamos preparando una solución sobresaturada. ¿No es así? Yo le he preguntado eso. Y cuando hablamos de sobresaturación es cuando hay más cantidad, mucho más cantidad de soluto que la capacidad de disolvente pueda disolver. Y en este caso, como ha visto, sus 3 vasitos están bien claritos. ¿Qué ha visto en el tercero? Porque ahí le dice solución sobresaturada. ¿Qué ha observado? No hay depósito, no hay precipitado, no hay nada, no es así, pero es una solución sobresaturada. ¿Para qué ha hecho? Por eso decía, ¿cuáles son las 2 condiciones? En una solución ya saturada, digamos. A partir de una solución saturada vamos a preparar una solución sobresaturada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como hemos calentado hasta 100 grados centígrados, ahí dice enfriar, pero hay que enfriar lentamente. Eso significa disminuir la temperatura de esa solución que estaba a 100 grados centígrados hasta llegar a temperatura ambiente. Y la otra condición es la evaporación. Es obvio, si usted está a 100 grados centígrados, el agua se está evaporizando, ¿no? Evaporizando. Pues llega un momento en que usted observa la solución y no existe precipitado. Ya está a 20 grados, está a temperatura ambiente y no existe precipitado. Sigue como inicialmente estaba, en realidad no se ve ni el soluto, no se ve el soluto en absoluto, y si fuera precipitado, tendríamos que tener una fase sólida en la base del vaso, y no existe. Por lo tanto, estamos en una solución sobresaturada. Hemos preparado una solución es otra cosa. Hemos preparado una solución sobresaturada. Pues yo pregunto, ¿cuándo se produce o cuándo se prepara una solución sobresaturada? Esa es la diferencia. ¿Ya? Cuidado que digan, hay precipitado y estamos en una solución sobresaturada. No es así. Véanlo, ese gráfico. Por eso le decía a su compañero, qué bonito ese gráfico. Y allí perfectamente uno entiende
cuando se prepara una solución sobresaturada. Y le está poniendo con una flechita y le dice, ahora primero pone 20 grados, temperatura ambiente, luego sube a 100 grados, prepara la solución saturada, luego va disminuyendo, enfriando lentamente. Esa solución saturada, ¿no? Solución saturada. Va enfriando, enfriando hasta llegar a temperatura ambiente, que quiere decir estamos disminuyendo la temperatura y ahí ocurre la evaporación. Entonces me observo el vaso, lógicamente acá trabajo con condiciones, llego a 20 grados centígrados, observo el vaso y no existe precipitación. Eso significa que estamos en una solución sobresaturada. ¿Ya? 2.9 entonces. Presente aquí. ¿Está Oliva? Sí, le dicen presente. ¿Quién es Oliva? Yo. Por favor, puede... No sé cuál es. ¿Puede hablar? Presente, dice. Ah. Está bien. Con toda la experiencia que hemos tenido de haber realizado la práctica, me imagino que vamos a tener una buena exposición y con todos los detalles del tema que quiero que dominen. Un poco revisando sus exámenes, nuevamente tengo que decirles que tienen que estudiar ¿Se puede ver ya, no dice? Alex, ¿qué es el que ha expuesto sobre saturación, por favor? Diego Alex Iraola bien. Diego Alex. Iraola. Alex, yo le he puesto Alex, no importa. Y acá estamos con su nombre, por favor, de la que va a exponer. Jaldín Luján. Jaldín Luján. Sí. Vamos. Jaldín Luján, su nombre. Riosi. Riosi. Listo. ¿Se puede ver, no? No, nos estamos viendo todos nosotros. Ahora sí se ve. Váyase a la copita, agrándelo para que desaparezcan sus diapositivas de la izquierda. Listo. Ya está. Bueno, yo les voy a explicar de propiedades de los coloides. ¿Y por qué está ahí su planta de El agua tratamiento? que proviene de la... A ver, Dios. Ya, ahora sí. Aquí. Lo que vamos a ver es el de todo lo que va a estar el proceso de tratamiento del agua turbia que tenemos, que se provoca por las suspensiones coloidales, por las materiales suspensiones coloidales. Sí, pero amor, Todo eso a ver, me pone estado coloidal, me pone propiedades de los coloides y me pone la planta de tratamiento. Un poco tiene que tener cuidado con el título que sea coherente con lo que está en la diapositiva, sí. ¿No ve? No digo que está mal, pero ¿para qué me lo ha puesto el proceso de tratamiento? ¿Acaso va a hablar en el momento de esto? No ve. Ya, pasaremos a lo que corresponde. Ya, tengan mucho cuidado. Si estoy poniendo un título, un subtítulo, estoy poniendo un título, tengo que hablar de ese título. Si me pone propiedades de los coloides y yo empiezo hablando de las propiedades de los coloides, primero tendría que decir que son los coloides y demás cosas, ¿no? Ya. Sí. Bueno, el agua que proviene de la lluvia, que se discurre por la superficie de la Tierra, se encuentran con materias que están en suspensión coloidal. Y estas materias que están en suspensión coloidal es donde que provoca que el agua se vuelva turbia. Hasta ahí claro, ¿no? Ya, bueno, va a influir mucho en la parte de economía, porque todo esto tenemos que ver por la parte de economía, ¿no ve? Y el punto de todo esto va
va a provocar el aterramiento de los embalses. Bueno, como podemos observar en esta imagen de acá, que se debe realizar, aquí tenemos en esta partecita la que sea de aterramiento, no ve, de la tierra, que tenemos la sedimentación, y por esa razón, para esto vamos a necesitar un costo adicional. También en la parte de los coagulantes, los coagulación. En esta parte necesita el sulfato de aluminio, que es el sulfato de aluminio lo vamos a utilizar por su fácil de manejo y también por el precio. Bueno, todo esto de estas suspensiones, la fase dispersa son sustancias disueltas que se dividen en partículas. Y la medición medio disperso estudia el agua que se divide que va a estudiar cómo va a dar color al agua, los coloides. Bueno, las partículas mayores a 0,1 micrán se encuentran en suspensión grosera y menores a 1 milimicra se están en disolución verdadera. Hemos podido observar donde que primero hemos tomado una muestra, ¿no? Donde que hemos tenido eso en suspensión grosera y luego de su disolución verdadera. Bueno, en este gráfico donde que podemos observar los coloides no están ni tan bien en suspensión grosera ni tan bien en disolución verdadera, sino que es como si no se puede ahí. Giossi, le voy a hacer una consulta. ¿Sí? No la pase, ¿Sí? no la pase. ¿Cómo sabe usted que aquí están en disolución verdadera y en esta otra están en suspensión grosera? Por el color, Lice, por ejemplo, en suspensión grosera, no se pueden observar Cuando los me habla de electrolitos. disolución verdadera, ¿de qué me está hablando, Giossi? Disolución verdadera estoy queriendo decir cuando ya, por ejemplo, sería el sulfato de aluminio que se puede agregar. Y cuando hablamos de disolución verdadera, ¿de qué estamos hablando? Porque usted dice, aquellas partículas mayores a una milimicra, menores a una milimicra, sí, están en disolución verdadera. Sí. ¿De qué me está hablando? Por eso le decía, ¿de qué partículas me está hablando? Que de las partículas que se encuentran en el agua. ¿Cuáles son esas? Serían los electrolitos, sería de los coagulantes. No. Por eso cuando dice no se ve, aquí no se ve, ¿está bien? Estoy de acuerdo. Cuando me habla de suspensión grosera, de partículas que están en suspensión grosera, ahí está la turbidez. Sí, ¿cómo se da de cuenta? Porque está turbio. ¿No ve? Porque sí, está turbio. Pero acá no está turbio. Sí. Acá tiene un aspecto lechoso, un poco transparente. Y dice, acá están las partículas en disolución verdadera. ¿A qué partículas se refiere? Entonces, acá me voy a referir a los coloides, a las partículas coloidales cuando el agua está turbia. Cuidado. Color es otra cosa y turbidez es otra cosa. Dios, no me puede hablar de color acá, estoy hablando algo bien específico del estado coloidal, y el estado coloidal es la turbidez, el agua turbia. En su anterior diapositiva usted debería poner en letra grande, a ver, pase a la anterior. Acá. Acá. Yo digo, el agua que discurre por la superficie de la tierra lleva material disuelto en estado coloidal o materia suspendida en estado coloidal, provocando, ¿qué provoca? ¿Qué provoca? Turbidez.
Esto debería La haber turbidez, escrito Miss. con letra grande. Porque tengo que saber que la turbidez del agua se debe precisamente a lo que usted está diciendo anteriormente. Lleva, transporta materia en suspensión coloidal. El día de mañana les digo, ¿y a qué se debe lo que les he preguntado? ¿A qué se debe la turbidez en el agua? A materia en suspensión coloidal, eso quiere decir a partículas coloidales que están en suspensión en el seno del agua. Entonces, lo que es importante, acá con letra grande y hasta con rojo, para que nunca se me olvide, que la turbiedad está provocada por material en suspensión coloidal, es decir, partículas coloidales, que por supuesto tiene importancia desde el punto de vista económico, por el aterramiento y por el proceso de coagulación que se aplica para poder quitar la turbidez del agua. En ambos casos necesitamos financiamiento. Cuando uno quiere hacer un estudio, pues tiene que venir con presupuesto, con dinero. ¿No es así? Si queremos hacer un tratamiento de aguas, necesitamos nomás una planta de tratamiento, y una planta de tratamiento, según ustedes, no es pues de 1.000 bolivianos, tienen alto costo. ¿Ya? Eso es. Entonces, en la segunda diapositiva, de hecho, tengo que decir que su diapositiva está muy bien. La segunda. Evidentemente, esto está muy bien también, porque me lo está poniendo que estas partículas, porque dice, el sistema disperso involucra partículas que varían desde tal cosa hasta tal medida. Entonces hay una diferencia de la presencia de partículas en el seno del agua en suspensión. Me dice suspensión grosera, ahí está la turbidez. Entonces quiere decir que las partículas coloidales están en suspensión grosera. Y cuando me dicen en disolución verdadera, ahí me refiero a los iones. A los iones. ¿Me entienden? A los iones. Acá cuando me dice suspensión grosera, estoy hablando de elementos. Hemos dicho, ¿no ve? Elementos o iones que están en suspensión o en disolución. Y cuando voy a disolver una sal, como en este caso, como la que me ha puesto en este otro envase, y me dice que están en disolución verdadera, me refiero pues a partículas en forma de iones. Ion sodio, ion cloruro, ion calcio, ion sulfato. Y es eso de lo que tienen que hablar permanentemente ustedes. De iones. No tienen que hablar de sales. Ya se ha solubilizado la sal. Ahora no está en el envase la sal, están los iones en verdadera disolución. No se los puede ver. Dependiendo de la pureza, y eso es lo que les decía, dependiendo de la pureza de la sal que va a disolver en el agua. Si fuera una sal 100% pura, con seguridad que va a haber transparencia total en la solución. Pero no todas, no, en realidad, todas las sales en la naturaleza no son puras. Tienen impureza. El mayor componente puede ser el cloruro de sodio, supónganse 70%. Y el 30% son otras sales que la vuelven impura a la sal y que, lógica, al momento de disolver, siempre van a aportar propiedades en el agua, van a cambiar sus propiedades, la van a colorear, o qué sé yo, le van a dar un aspecto lechoso, le van a volver turbio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la pregunta disolución verdadera, estoy hablando de iones, ¿ya? De iones. Vamos. Bueno, continuando la disoluciones coloidales. En soluciones coloidales tenemos dos, las suspensoides o oleófobos o también el hemusoides o oleófilos. Bueno, los suspensoides o oleófobos tienden a rodearse por los dipolos de agua. Estos enlaces son muy fuertes, con el que el coloide es altamente electronegativamente. Entonces atraen a los dipolos de agua,
por lo cual necesitamos menos cantidad de elementos para poder flocular los suspensoides y los Sin leer, hija, sin leer, expuesto, sin leer. Y los hemosoides tienen mayor cantidad de electrolitos. Entonces, una vez floculado los suspensoides, no se pueden volver a formar. Es muy importante debido a que tienen esas atracciones hacia el agua. Bueno, en esta parte podemos ver donde cuando hemos ido al laboratorio, hemos agarrado ¿Dónde un hemos ido al frasco laboratorio? Yo no recuerdo haber ido al laboratorio. ¿Dónde laboratorio hemos ido? A la laguna cuando fuimos. Otra cosa es la laguna. La laguna, cuidado, no es laboratorio, la laguna. A realizar un ensayo de la laguna. Ahí es donde que hemos podido observar con más claridad, donde que hemos podido ver los suspensoides, los hemosoides cuando han llegado hasta la flocular. ¿Por qué usted dice, Riosi, que contiene cantidad de electrolitos? ¿Por qué dice los suspensoides tienen menor cantidad que los emulsoides? Dice. Los suspensoides tienden a atraer más rápido a los no, usted ha dicho que tiene mayor cantidad de electrolitos. Los electrolitos. Sí, a ver. A ver, yo lo estoy entendiendo así. Las disoluciones coloidales llamadas soles, ¿es así? Ajá. Se clasifican en disoluciones llamadas suspensoides oleófobos y en emulsoides oleófilos. ¿No es así? Estoy hablando de partículas coloidales, ¿o no? Los suspensoides oleófilos, ¿qué son? ¿Partículas coloidales o qué son? ¿Cómo dice? Los suspensoides oleófilos y los emulsoides oleófilos, ¿son partículas coloidales en suspensión en el agua? Sí. Sí. ¿Y esos son los que contienen mayor cantidad de electrolitos? No siempre mayor, también menor pueden tener. Los suspensoides tienen mayor y los emulsoides no. A ver, ustedes que lo han leído, ¿me pueden aclarar? A ver, Daisy, Caterina. Dice, bueno, los suspensoides requieren mayor cantidad de electrolitos para poder flocularse. En cambio, los emulsoides requieren menor cantidad de electrolitos. Eso es lo que yo comprendo. Es eso. Estoy hablando de partículas coloidales en suspensión. ¿Para qué usted le ha agregado el sulfato de aluminio, que es un electrolito? ¿Para qué le ha agregado un coagulante? ¿Para qué le ha agregado? Precisamente para desestabilizar esos suspensoides. Porque si usted no le agrega electrolito, no va a desestabilizar. No es que contienen los suspensoides oleófilos cantidad de electrolitos, sino, dice, para precipitar los suspensoides o los oleófibos, debemos agregar mayor cantidad de electrolitos. O sea, requieren mayor cantidad de electrolitos. Que los emulsoides oleófilos requieren menor cantidad de electrolitos para poder precipitar, para desestabilizar, porque esos son los coloides. Esos son los coloides, simplemente clasificados en dos nombres. No es que contienen, sino que hay que añadirle nosotros, por eso dice, requiere mayor cantidad y requiere menor cantidad. Eso es. Bien. Propiedades de los coloides. Los coloides tienen la propiedad de tener
una carga electronegativamente. En esta imagen de acá. En esta imagen de acá podemos observar que podemos que los coloides tienen una gran superficie y tienen a atraer a los iones. Aquí tienen, de acá. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos los iones, atraen los iones positivos de acá. Y también uno de los más importantes de las propiedades de los coloides es el de absorber iones. En la precipitación de los coloides, podemos también, esto tenemos por la precipitación artificial y natural. La precipitación artificial se da en coagulación y la natural directamente en la floculación. La artificial se da mediante la coagulación. Neutralizamos con electropositivos, con los coagulantes. Y a cambio, en precipitación natural directamente se da la floculación. Y no necesitan un coagulante en los ríos, pero tienen sal. ¿Por qué no Por necesitan? ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver coagulantes de los ríos. Directamente es como floculación directamente en los ríos. En los deltas de los ríos podemos observar directamente sales. Todo esto, lo que le hemos hablado, tenemos que hacer un proceso, un proceso de tratamiento químico. Primero para eso tenemos la coagulación, luego vamos a tener la floculación, la sedimentación y la filtración. Con la coagulación vamos a neutralizar mediante los electrolitos positivos, y en la floculación es la aglomeración de los microflóculos, y en la parte de la sedimentación ella es la separación del sólido del líquido. Esto se realiza por la gravedad, y en la filtración ya se va a separación de los sólidos mediante un filtrante. Y por último vamos a tener ya de todo ese tratamiento, la desinfección. Esto ya se va a realizar eliminando los microorganismos. ¿Usted ha elaborado esto de Josie? Ha elaborado, perdón que le pregunto. ¿Usted ha elaborado esto o ha sacado de internet? Por lo que veo, no ha elaborado usted. He elaborado, pero me hice ayudar con una compañera, Lisa. Porque esto no parece elaborado por usted. Pero que está muy bien. No, está bien. No está mal. Muy bien. Por eso le preguntaba, ¿ha elaborado usted? Yo quiero que me diga de manera honesta. ¿O ha sacado de internet directamente? ¿Usted ha sacado esto de internet? No, Lisa, no he sacado el del internet, pero sí me he hecho ayudar con una compañera. Ya, está bien. Bueno. Sí. Y también vamos a ver la prueba de Harras. El objetivo de la prueba de Harras es el de se va a realizar para diseñar una planta de tratamiento como simulacro para determinar en los laboratorios. Bueno, la prueba de Harras es... No entiendo. ¿Qué cosa vas a determinar en el laboratorio? No estoy entendiendo lo que estás diciendo. ¿Para qué realizas la prueba de Harras? Primera pregunta. Objetivo, dice ahí. Mira, Josie dice, prueba de Harras, no es Harras, es Harras. Objetivo, factores influyentes. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Primero, voy a hacerte las preguntas acá. ¿Qué es la prueba de Harras? Es la operación unitaria que simula los procesos de floculación, sedimentación y filtración.
es un proceso unitario que simula los procesos de floculación, coagulación, sedimentación y filtración. ¿Y por qué le quita la coagulación si es lo más importante? ¿Cuándo va a ser la coagulación en la prueba de Hajas? Porque esto lo hace en laboratorio. De cómo se va a flocular sin que usted le agregue coagulante Giosi. ¿No ve? Este es en laboratorio, lo que me está mostrando. Sí. Son vasos Sí. de 2 litros. Usted ha llevado agua Sí. turbia. ¿Y Ajá. cómo va a flocular directamente si le quita el proceso de la coagulación? Entonces, ¿cuál es el primer proceso? Primero tendría que colocarle un coagulante. Entonces el primer proceso no le quite. Sí o sí, no le quite el primer proceso. ¿Cuál sería el primer? A ver, entonces repetimos. La prueba de Hajas es un proceso unitario que simula los procesos de coagulación y floculación, sedimentación y filtración. Listo, son los 4 procesos. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo de la prueba de Hajas? Para diseñar una planta para agua potable. ¿Qué dice Daisy? Dicen es para determinar la dosis óptima de coagulante. Ese es para la determinación de la dosis óptima de coagulantes, Josie. No es para diseñar, claro. Con esos datos usted se va a ir a escala grande a diseñar una planta de tratamiento. Daisy me alegra, siempre respondiendo y bien usted. Me alegra. Tengo una alumnita que responde muy bien, he visto ya su examen, también está muy bien. Chicos, sigamos los pasos de Daisy. Listo, ese es el objetivo. ¿No? Ahí dice prueba de Hajas y hemos dicho qué es la prueba de Hajas. Y hemos dicho cuál es el objetivo de la prueba de Hajas. También hemos dicho. Ahora, factores influyentes en la prueba de Hajas. ¿Es así? Sí, va a ser la cantidad. Listo. ¿Cuáles son esos factores influyentes? Pregunta. La cantidad ¿De qué? ¿Cantidad de qué? Cantidad de agua que se va a colocar en la jarra. Y también el coagulante que se va a colocar, dependiendo del del coagulante. Por ejemplo, en la primera jarra, por ejemplo, podemos tener ¿cómo se llama eso, Riosi? ¿Cómo se llama eso, hija? Lo que usted me está haciendo. En la primera jarra, por ejemplo, vamos a colocar en la segunda, en la tercera, en la cuarta. ¿Cómo se llama eso? A ver, chicos, a ver, ayúdenla un poquito, ayudémosla. Daisy otra vez. Dicen, ¿se refiere a la solución con el coagulante? Sí, pero ¿cómo se llama eso? Soluto y disolvente, Licen. No, hija, es la solución, pues. Soluto y disolvente es la solución. Nicole, que tiene su cara bien sonriente, dígame, ¿cómo se llama? ¿Soluciones? No. Daisy. Un proceso químico mediante la... No me refiero a eso, porque está diciendo, Dios, si se está refiriendo al coagulante que le va a agregar a cada una de las jarras, ¿no es así? ¿Yo sí? Sí, sí. Está hablando de dosificación. Ese es el término Riosi. Dosificación. Es decir, va a agregarle una solución a la primera jarra
pero con una concentración determinada, ¿no es así? Va a agregarle Sí. a la segunda jarra una solución de sulfato de aluminio con otra concentración determinada, y eso se tiene que calcular, y eso se trabaja en este capítulo 2. La dosificación de la solución de coagulante para cada una de las jarras que vamos son 6, 2, 4, 6 jarras. Ese es parte del proceso. Tomar 6 jarras, 6 vasos de precipitación de 2 litros, agregarle agua 2 litros a cada una, luego empezar a agitar y agregar todo eso lo tienen que estudiar. Listo. Entonces nos referimos cuando hablamos de cantidad, volumen de agua que vamos a dosificar. Eso le decía Dios, el volumen de agua que va a dosificar. Listo. ¿Qué más? Sí. El pH, esto es muy importante. El pH debe de estar de 12 a 14, lo más básico. Y también tenemos el tiempo de agitación. ¿Para qué queremos 12 a 14? Para poder realizar el proceso. ¿Qué proceso? El proceso el proceso de coagulación, para el proceso de coagulación ya, para poder realizar el ensayo en el laboratorio. Y digamos, si no está entre 12 y 14 el pH, ¿qué pasa? No lo podemos realizar. Se va a hacer. Pero ¿acaso usted no lo ha hecho Tendríamos allá? que ¿Acaso volverlo allá no el ha pH. coagulado? ¿En la angostura acaso no ha coagulado? Sí, es coagulado. ¿Y se coagula? Sí. En la angostura usted ha coagulado al agregarle la coagula, pero... Y el pH no estaba 12, 14, estaba 6, creo. ¿O qué es? No, estaba... A ver, ¿quiénes han medido el pH de la solución de la angostura? ¿Cuánto estaba? 5, le dicen. Bien, ¿no estaba entre 12 y 14, hija? Entonces, ¿para qué quiero yo un pH entre 12 y 14? Como dice su diapositiva, ¿para qué quiero? Para obtener un óptimo coagulación. Para que la coagulación sea óptima, está bien lo que dice, para que la coagulación sea óptima, y al ser óptima la coagulación, que es el primer proceso, el tratamiento va a ser pues eficiente. El tratamiento va a ser eficiente. Tengo una óptima coagulación, voy a tener una buena floculación, voy a tener los flóculos de manera, los flóculos, los precipitados van a tener un tamaño adecuadísimo para que entre al proceso de la sedimentación, se va a separar lo que usted dice, flóculos de líquido, y voy a tener la filtración, probablemente la filtración ya no lo requiera si tengo una buena coagulación. Para obtener una óptima coagulación requiero la modificación del pH entre 12 y 14. Ese debe ser, y es un pH básico. Por eso es que le agregan en la planta de tratamiento. Antiguamente le agregaban hidróxido de calcio en solución para modificar el pH, porque el pH del agua con la que llega a CEMAPA está de 7 para abajo. Está ligeramente ácido, no llega muy ácido, ligeramente ácido. Entonces, desde 6 tengo que subir hasta 12 y 14, y eso tengo que hacer agregando una solución que me permita esa modificación de pH. Y tengo que buscar una base, el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es el que me va a modificar el pH y me va a llegar hasta 12 y 14. Listo, ¿qué más? El tiempo. El tiempo es para la agitación, que vamos allá las jarras. No es que se va a agitar en el mismo tiempo, sino que porque puede ser 15 minutos, luego 10 minutos para poder flocularlo. Ya. ¿Qué pasa con la variación? ¿Por qué tengamos 15 y después llevo a 10? ¿Para qué? ¿Por qué? Para que no
no podamos así los electrolitos se puedan romper. Es que ya no hay electrolitos, estamos hablando de flóculos ya. Sí. Los flóculos al formarse, por ejemplo, si intercambiaríamos por ejemplo, le realizamos 15, luego 10, otra vuelta 15, estaríamos rompiendo ya otra vuelta el Para no proceso. romper, la respuesta simplemente es para no romper los flóculos ya formados, ¿ya? Listo, ¿qué más? La temperatura. La temperatura va a influir mucho, por ejemplo, si va a cambiar físicamente, si en caso de que va a estar así en temperatura ambiente, vamos a obtener normal, es como por ejemplo, si aumenta no me... De semapaído, ¿sí? ¿Calientan el agua? No tendrían que calentarle, ¿por qué? Porque se realiza a temperatura ambiente en estas condiciones. Por eso yo digo, ¿en qué influye la temperatura? Sí. Como factor influyente, no sé. Eso le estoy preguntando. Por ejemplo, si en caso de que lo estaríamos así como usted dice, calentando, estaríamos físicamente cambiando su solubilidad del agua. En ambiente tendría que estar. ¿Qué más? Eso es todo, Liz. ¿Qué es la floculación? ¿Qué es la floculación? La floculación es la precipitación y la formación de los flóculos. Ahí tienes una plantita de tratamiento. Dosificación de insumos. No me la quites. No me la quites. Dosificación de insumos químicos. Eso significa lo que les decía, no existe una palabra adecuada, hay que dosificar. Y dice dosificación de insumos químicos. Cuando dice de insumos químicos, probablemente le están agregando una sustancia, una solución para modificar el pH del agua natural, ¿no? Que nos decía Giossi que requerimos de entre 12 y 14 el pH del agua para obtener o para que la coagulación sea óptima. Óptima. Una vez que hemos logrado la coagulación, fíjense cómo se está realizando la coagulación, ahí está en la primera etapa. Y ahí están los floculadores, ahí están los sedimentadores y ahí están los filtradores. Ese es el diseño de una plantita. Una vez que hemos hecho en laboratorio, llevamos a escala piloto y luego llevamos ya a escala de diseño. ¿No? Y hemos ido nosotros no al laboratorio, pero hemos ido a la angostura. Hemos hecho una práctica. Ya tenemos ahí idea de cómo vamos a transparentar el agua, qué necesitamos para transparentar el agua, a qué se debe la turbidez del agua y cómo podemos quitar esas partículas del agua. Entonces, eso lo llevamos a escala laboratorio, y a escala laboratorio significa la prueba de Haas. Y luego lo llevarán a escala piloto y de ahí van a llevar a escala diseño. Y ahí tienen una planta de desinfección, que es una planta de tratamiento, un proceso de tratamiento, que involucra 4 procesos: la coagulación, la floculación, la sedimentación, la filtración. Esos 4 procesos. La desinfección es un área muy grande. No es como la filtración, es un área muy grande. Entonces, una vez que ya ha salido de filtración el agua, prácticamente está saliendo con un 99%, siempre y cuando el tratamiento ha sido eficiente. El agua está saliendo con un 99% de 0 microorganismos fecales. Pero nos dicen que por seguridad, sí o sí debemos someter ese agua que ha entrado al tratamiento a desinfectar,
dependiendo también de la red de distribución de agua potable. Nuestra red es totalmente obsoleta, ¿no? Entonces, una vez que nos están enviando, después de ver el tratamiento y la desinfección, inclusive existe la probabilidad de que el agua se contamine. Con seguridad que se va a contaminar porque nuestra red es obsoleta, deteriorada. Necesitaríamos cambiar. Entonces, por seguridad, se hace la desinfección. ¿Qué se utiliza para la desinfección? ¿Sí o sí? Coagulan. Para la desinfección, ya totalmente, ya último, podemos hacerlo hervir o si no el agua. No, ¿qué se utiliza para desinfectar el agua? Stephanie. Utilizan usualmente cloro, ingeniero. Cloruro. Cloro. O también pueden utilizar Cloruro de sodio. ozono. ¿Cloruro de sodio? No, yo dije que se utiliza cloro. Después podemos utilizar también el ozono y luces de alta intensidad para evitar que las partículas, que los patógenos entren al agua desinfectada. Como filtro también se utiliza. A ver, está bien. Como desinfectantes utilizamos el cloro en forma de hipoclorito de calcio o hipoclorito de sodio. Utilizamos el ozono, es el competidor del cloro. Tiene sus ventajas y sus desventajas en ambos casos. Y finalmente los rayos ultravioleta. También se utiliza como desinfectante. Entonces, a nivel universal, yo sí no sé, por eso yo les decía, yo no sé si esto lo ha diseñado ella o ha sacado de internet. Entonces, me habló ella de desinfección y me habló también de un desinfectante. ¿Por qué se utiliza? Dijo, de bajo costo y porque es fácil de manipular. Por eso le he preguntado. A ver. Listo, Riosi. Sí. Si usted lo hubiese hecho, está bien, siempre buscamos ayuda. Están muy bien hechas sus diapositivas. Están muy bien hechas. Lo que le falta es dominio de tema, pero me agrada que lo haya preparado con la compañera y realmente no esperaba una exposición de usted de esa naturaleza. Está bien. Pero si lo dominaba el tema, hubiera estado brillante su exposición con sus diapositivas. Independientemente, así quiero las diapositivas. Y son esquemas bien elaborados. Ella ha sido honesta, de hecho me he hecho ayudar. Sí, porque yo veo y digo lo que yo hago. Está igualito de como yo lo planteo, lo diseño, mis diapositivas. Y no les voy a mostrar, chicos, porque le echan la copiada. Yo no quiero que copien, yo quiero que ustedes lo diseñen, pero así comprendiendo bien, así se hace un esquema. En algunas cositas ha fallado Stephanie, pero la mayoría de las diapositivas están bien diseñaditas. Quien lo domine el tema de estado coloidal se hubiese explayado en esta exposición con esas diapositivas. Yo sí tiene dificultades, pero me alegra realmente que lo haya preparado con alguien más que se haya hecho ayudar y que siga leyendo, van a ver, ella lo va a dominar el tema. En algunos casos, por eso le decía, sin leer, no sé si lo ha leído, pero está bien. Ese es el tipo de diapositivas que yo necesito. Donde dice proceso de tratar, ahí tenía que haberle puesto proceso químico. Dios, ¿no? Donde dice coagulación es la desestabilización o la neutralización mediante la adición de electrolitos. La floculación, la sedimentación, la filtración y la desinfección. Entonces, cada uno de esos procesos tienen que saber qué es la coagulación, qué es la floculación, qué es la sedimentación, qué es la filtración y qué es la desinfección.
Y aquí va la última pregunta para José. ¿Para qué desinfecto el agua, José? Si me responde, Para le pongo poder, 15 en su exposición. la última pregunta es para, ¿cómo dijo? ¿Para qué? No. ¿Cuál es el objetivo de desinfectar el agua? Para poder potabilizar y ya poder tomarlo el agua. No, no, no. No, no es la respuesta correcta. ¿Para qué yo le voy a adicionar cloro al agua? ¿Cuál es mi objetivo de agregarle cloro al agua? Para Estefanía. eliminar los coliformes. Para eliminar todos los patógenos. ¿Qué es eso? Para matar a las bacterias patógenas. Cuidado, que vean, para potabilizar el agua. ¿Y qué es potabilizar el agua? Precisamente eliminar, matar, como quieran, los coliformes fecales. Ese es el objetivo de una desinfección. ¿Para qué hierve el agua? Para matar los microorganismos presentes, fundamentalmente las bacterias patógenas. Pongan en internet qué es desinfección o para qué desinfecta el agua. Pongan, pues ahí les va a salir. Sobre 20 y 10 sobre 20, Alex. Listo. Hemos concluido capítulo 2 y lo tenemos que evaluar el día viernes. Capítulo 2. Viernes, chicos. ¿Qué fecha es el viernes? ¿8 de abril, dice? Uy. 8. No. El día lunes, por favor. El día lunes, porque voy a viajar a Santa Cruz, chicos, el día jueves, no voy a estar acá. Entonces, vamos a pasar clases, sí. El día lunes 11 va a ser el examen, como hoy día. Ay, lapicero no me escribe. El día lunes 11, ¿ya? Ese día vamos a hacer la evaluación del capítulo 2. Vuelvo a decirles, lo único que tienen que hacer es ponerle nomás al estudio, chicos, no hay otra. Hay que nomás estudiar los capítulos. Yo me imagino que en estos días se los voy a revisar sus exámenes, más la evaluación de la parte práctica, y me tienen que hacer el informe. Quiero pedirles un favor, una hojita. Para el informe, una hojita. Título. 2 planas, Licen, disculpe. Título. El título. Eso ya es para el informe. El título. Bien. Escúchenme bien una cosita. Ya lo pueden hacer la carátula, una hoja, una llana, sí, una hojita, anverso y reverso. Título. 1. Antecedentes. Estructura les estoy dictando. Antecedentes. 2. Objetivo general. Quiero pedirles un favor. No quiero
textos largos. No, hemos hecho una cosa bien específica. Bien específica, ¿ya? Del objetivo general, 2.1, objetivo específico. Objetivo específico, uno solo. 3. Metodología. Significa los pasos que ustedes han seguido. 4. En este caso, conclusión. Conclusiones. ¿Ya? Ustedes tienen que acordarse qué procesos han seguido. Y luego sacan una conclusión. Listo. No es resultados, porque no hemos hecho nada cuantitativo. Hemos hecho cualitativo todo, ¿no? Entonces no hay resultados, interpretación de resultados no hay. Simplemente por eso directamente hacemos la conclusión. ¿Bien? Conclusiones. Tampoco les digo que hagan 20.000, sino en función. ¿Cuándo se hace? Esto un poco preparando ya su perfil de tesis, ¿no ven? Las conclusiones están en función del objetivo específico. En función del objetivo específico. Y esto también. Ahorita es algo. ¿Qué? En función del objetivo específico. ¿Ya? Ese es. ¿Cuál es su objetivo específico? Si lo han hecho, lo que me tienen que decir. Todos han ido a... Estoy con 35 estudiantes. 35 estudiantes. ¿Todos han ido a la Angostura? ¿Todos hemos ido a la Angostura o hay alguien que no ha ido? ¿Hay alguien que no ha ido? Vuelvo a preguntar, ¿todos han ido a la Angostura? Sí, Lisen, hemos ido la mayoría. La mayoría, pero no han ido todos. Los que no han ido no tienen por qué hacerme llegar ningún informe. No tienen que hacerme llegar absolutamente nada, porque no han ido a hacer la práctica. En su laboratorio ya no se los considera, digamos, ¿no? Tienen nota de 0 ahí. Lógicamente, están en la evaluación que hemos hecho. Ahí están los nombres de quienes han ido. Tendrían que hacerme llegar de quienes han ido a la Angostura. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el día jueves. Escúchenme, el día jueves a primera hora estoy viajando a Santa Cruz. Les rogaría si puedo retroceder la clase. Por favorcito. Porque tengo que hacer la retroalimentación del capítulo 2 el día jueves. Si lo podemos hacer, a ver, ¿preferirían en la tarde o, digamos, yo preferiría hacerlo a las 2:30? No sé, les pediría, por favor. Tola ha levantado la mano, dígame, Tola. Buenos días, Liz. Yo fui a hacer ese día la práctica, pero llegué tarde, Liz, y no pude llegar al examen, al repaso que dio más antes, Liz. No estoy en el repaso, pero fui a hacer la práctica, Liz. Necesito, quería comentar, Liz. No lo he entendido, no se escucha muy bien. A ver, de nuevo, por favor. Liz, el día de la Angostura fui, pero llegué un poquito tarde, como media hora, pero no pude dar el repaso, Liz. Y no estoy en el repaso, pero sí fui a hacer la práctica con mis compañeros, Liz. Ah, no está en la evaluación. Sí, pero fui, Liz. Estuve ahí, llegué tarde, pero estuve haciendo la práctica. Sobre las fotos que han sacado, cuidado que le llenen de fotos.
una pequeña fotito nomás, así una o dos le van a poner. Bueno, una donde se nota la floculación y otra ya de agua transparente. ¿Ve? Una de agua turbia, el trabajo que han hecho, o sea, la floculación que han hecho, o la coagulación, floculación, y directamente ya la filtración. Los 4 procesos, pues en pequeñitas fotos. Dígame, guardia. Disculpe, ingeniera, no puedo escuchar muy bien, pero ¿el informe para cuándo lo tenemos que presentar? ¿El informe? Sí. Para el lunes, para el día del examen. Está bien, ingeniera. Gracias. Ese día me van a entregar, porque ese día nos vamos a ver, ¿no? ¿Cuándo me van a entregar? ¿Ya? Yo pensaba enviarlo tipo PDF, quizás. No, para nada. Mi vista me duele, prefiero que me llegue en físico. En físico, por favor, ¿no? ¿Va a ser a mano, Lisa, o puede ser Cuidado. Queridos jóvenes, estamos para salir profesionales, vuelvo siempre a repetir, un informe se hace bien. Nada de manuscrito. Todo el mundo maneja computadora, todo el mundo tiene una pequeña impresora, o si no tienen también, tienen que hacer imprimir un buen trabajo. Quiero como ya casi ingenieros sanitarios. Por eso les estoy dando la estructura, porque ya tienen que saber hacer un perfil de tesis. ¿Qué va en el perfil de tesis? Antecedentes, objetivo general, objetivos específicos, metodología, resultados, qué sé yo, diseños, resultados, no sé, y conclusiones. Y finalmente, bibliografía, ¿no? Lo que van a, para poner en antecedentes, lo que van a hablar sobre el título que le han puesto al trabajo que se ha realizado en la angostura. Y eso es. No, por eso les digo, no necesito mucho texto, necesito en antecedentes, tendré que hablar sobre el título. Un poco, lean un poco, investiguen un poco y pongan en el texto lo que corresponde. No se vayan a inventar, pero tampoco entren a internet y me saquen así de internet copy-paste. Eso sí que no quiero hacer. No quiero. Quiero que lean, quiero que resuman y realmente plasmen en el informe lo que han comprendido de lo que han leído. No agarren y vean ahí, y a veces ni siquiera tiene sentido que copien porque ni siquiera están hablando de lo que estamos haciendo. Lean bien, pongan el título. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos ido a hacer en la angostura? Pongan el título y sobre esa base lean y resuman en antecedentes, ¿ya? Y, lógicamente, el objetivo general y el objetivo específico, que es muy importante que eso les han enseñado ya en proyectos, si no me equivoco. Cómo se hace un objetivo general, cómo se hace un objetivo específico. Del objetivo general se saca el específico. De ahí se saca el objetivo específico en función del objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general? Listo, ¿ya? Buenos días, entonces, chicos. El día jueves, ¿está bien? A las 14:30. A esa hora estaríamos. Les ruego, por favor. ¿Okay? Y el viernes vamos a pasar en el horario normal, 11:15, ¿ya? Y para el día jueves y para el día viernes exclusivamente, tienen que ya preparar el capítulo 3. El día viernes ya estamos con el capítulo 3, a quienes se les ha asignado. Pero supongo que el día jueves yo voy a terminar la retroalimentación. Pero para ese día, por favor, también les pido que lo preparen ya el capítulo 2. Prepárenlo, estudienlo, preguntas. Lo que no entienden, pues pregunten. Ahí me doy cuenta si ya lo han preparado o lo han estudiado también. ¿Está bien? Buenos días, chicos.